Si tus historias te hacen llorar, reír y pensar, este programa es para ti. Bienvenidos a los invitados de Esmeralda en Radio Mairena. Soy Esmeralda Quinonero y te invito a descubrir las historias que inspiran, conmueven y conectan. Cada semana, charlo con personas fascinantes, desde héroes locales hasta figuras internacionales, sacando a la luz lo mejor de cada uno. Con la producción de Javier Mauri, este programa es tu portal a conversaciones profundas y entretenidas. No te lo pierdas. Sintoniza Radio Mairena y acompáñanos en este viaje de emociones y descubrimientos. Los invitados de Esmeralda, historias que te harán ver el mundo con nuevos ojos. Sintoniza ahora y déjate sorprender. Y bienvenidos a una entrega más, un programa más, un podcast más de los invitados de Javier y de Esmeralda. Programa que se emite todos los miércoles a partir de las 11 de la mañana en Radio Mairena, desde el 107.4 de la FM, emisora municipal de Mairena del Alcor, en la provincia de Sevilla. También saludamos a todos nuestros seguidores, oyentes de Radio Mercosur. También emitimos en Sudamérica, en la comunidad hispanohablante. Y, por supuesto, saludar muy efusivamente a nuestros oyentes, nuestros seguidores de Radio Mairena también, y de nuestros canales, tanto de TikTok como de YouTube. Por supuesto, si este contenido os parece de vuestro interés, un like y darle a la campanita nos ayuda muchísimo a seguir adelante. Y si os suscribís, que todavía es gratis, aprovechad la ocasión, pues todavía mejor que mejor. TikTok y YouTube. Estamos ahí para que nos veáis y podáis disfrutar de todo el contenido que hacemos con muchísimo cariño. Y hoy vamos a ir a un país, un país que a mí me parece precioso, sufrido, como dice nuestro invitado que ahora vamos a presentar como él se merece, pero que es un gran país con muchas heridas, pero con mucha fuerza de seguir adelante en su futuro. Ese país es Colombia, porque no puede ser otro. Carlos Castañeda, muchísimas gracias por estar aquí y bienvenido. Querido doctor, amigo, colega Javier Mauri, es de verdad un placer muy, muy grande de estar acá en tu programa, un programa con alta audiencia, me consta. He tenido la oportunidad de escucharte, de verte en este programa, y la verdad que es un programa de mucho quilate, como dice uno aquí en Colombia, y pues muy complacido, de verdad, y dispuesto a charlar contigo, querido Javier. Pues muchísimas gracias, Carlos. Y también tenemos a una persona que se va a incorporar, que se ha incorporado ya o que se va a incorporar, no solo aquí, sino a Querer Vivir, programa en el que también estamos, y es una persona que tiene un sueño, y ese sueño es estar aquí en nuestro país, España. Es una mujer trabajadora que sueña todos los días con labrarse un futuro aquí, una luchadora. Ángela Rosa Socarrás. Bienvenida, compañera, muchísimas gracias por estar aquí, también colombiana. Claro que sí, Javier. Pues las gracias te las doy a ti por la oportunidad de estar aquí en tu programa y poder también compartir el espacio con mi amigo, con mi familiar Carlos Castañeda, que sabe que lo aprecio y lo quiero muchísimo. Y bueno, pues hoy estamos acá y nada, bienvenido. Aquí estamos. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, pues vamos a presentar a nuestro invitado, a Carlos Castañeda, como realmente se merece él.
Y es que Carlos Castañeda es un periodista colombiano con más de 25 años de trayectoria, especializado en la cobertura de temas políticos y de derechos humanos. Dirige Prensa Mercosur Colombia, medio desde el cual ha impulsado una comunicación comprometida con la democracia, la justicia social y la defensa de las libertades fundamentales. Por su labor informativa y su impacto en la opinión pública, ha sido galardonado e incluido entre las 100 personas más influyentes de Colombia, reconocimiento que destaca su liderazgo, ética periodística y aporte al debate nacional. Primera pregunta, Carlos. Este es el premio que te han otorgado recientemente, ¿no? Bueno, es un premio que me llena de mucho orgullo porque la verdad cuando a mí me hacen una llamada, yo por lo general eh, no contesto a números desconocidos y lo que es de Dios me dio por contestar, era una llamada de México y me dicen que estoy dentro de los galardonados que habían escogido o habían exculcado, como se dice, en mi hoja de vida, mi trayectoria como periodista de Prensa Mercosur y en el pasado otros medios de comunicación aquí interno en Colombia. Y estuvieron algunos también compañeros, pero yo fui el que clasifiqué, gracias a Dios, y me siento muy, pero muy honrado de ese, digamos, de esa mención que me hace una organización de México y de Canadá que valoro y aprecio mucho y pues eso lo tengo como el premio más grande que he tenido en mi carrera periodística, querido Javier. Así es. Carlos, Colombia, Venezuela, México, todos estos países que ponen freno a ciertos imperialismos y a cierta forma externa de hacer política, están en el ojo de mira de esos gobiernos que quieren influir, que realizan injerencias internas. ¿Cómo está viviendo Colombia, el pueblo colombiano y las diferentes formaciones políticas, este acoso y derribo de Estados Unidos? Bueno, eso viene, eso tiene su principio. Y el principio, y hay que decirlo, que viene desde las grandes élites aquí en Colombia. Si me lo permites, querido Javier, yo quisiera hablar sobre la Gran Colombia, que fue un proyecto, digamos, político a comienzos del siglo XIX, tras las luchas de independencia lideradas por Simón Bolívar. Estamos hablando de historia patria, que existió entre 1819 y, si no estoy mal, entre 1831 e integró los territorios de la actual Colombia, que es Colombia, Venezuela, Ecuador y Panamá. Su objetivo principal era construir una nación fuerte y unida que pudiera sostener su soberanía frente a esas potencias como estamos hablando que hoy en día nos amenazan, nos señalan, y garantizar, el objetivo era garantizar la libertad de sus pueblos, de estos pueblos. Sin embargo, las profundas diferencias políticas, económicas y regionales también terminaron debilitando ese proyecto y llevaron a la disolución. Desde el punto de vista político, la Gran Colombia intentó establecer un Estado republicano con un gobierno central fuerte, en lo que generó tensiones entre centralistas y federalistas. Estas disputas no solo fragmentaban el poder, sino también sentaron las bases de muchos de los conflictos políticos que han marcado a Colombia. Hoy en día, pongámonos en el día a día, hoy esa élite
esa élite que viene de la historia de Colombia, hoy son dueños de medios de comunicación, hoy son dueños de la economía en sí. Hay contratos de vías, de contratos con el gobierno que están hasta el 2050, unos contratos amañados, y cuando llega o aterriza un gobierno de izquierdas en estos 200 años, como lo dije en el comienzo digamos, de vida republicana, siempre ha gobernado la derecha en Colombia. Hoy se sienten que sus labores y su dinero están, o sea que las riquezas entre ellos, como estaban acostumbrados en décadas anteriores, en gobiernos anteriores, de amañar todo, hoy se sienten amenazados por este gobierno. Van a los Estados Unidos, esos alcaldes que no son afines al gobierno, van a los Estados Unidos, la oposición, una oposición con mucho dinero, van a los Estados Unidos y buscan apoyo hoy en día para derrocar este gobierno. Por eso el presidente Trump de pronto está mal informado de lo que se hace aquí en Colombia. Es posible, pero la injerencia de muchos políticos republicanos, sobre todo allá en los Estados Unidos, son los que atacan diariamente a este gobierno que, en mi opinión, lo hace bien, lo quiere hacer bien, pero no lo dejan, Javier. Muy bien, pues sí, sí. Ángela, ahora yo te quiero preguntar, porque tú eres natural de Colombia, eres colombiana, vivías en Bogotá, tenías una posición social más o menos buena y por circunstancias tú tomas una decisión de irte del país. Pero no te vienes a España, que es lo que cabría esperar por la proximidad cultural, el idioma, sino que te vas a Noruega, a Oslo. Quiero preguntarte, ¿por qué te vas a Noruega y por qué luego eliges venir a España? Bueno, Javier, yo voy a Oslo por la invitación de mi hermano, porque tengo mi hermano allí. Y, y bueno, quise pasar un tiempo con él, exactamente, pero realmente la meta era venir a España. Esa era la meta, realmente venir acá. Y compartí con él ese tiempo, el cual se había preparado, se había requerido y lo hicimos de esa manera. Y también como para, digamos que evitando ciertos temas, porque desafortunadamente cuando nosotros entramos a un país, especialmente Europa, venimos como con digamos que hay una marca basado en todo lo que está diciendo, lo que habla allí Carlos, porque nos tienen un poco señalados con una cantidad de cosas y realmente pues no es así, no es así. Como todo país, tiene sus altibajos, pero, pero muchas cosas de la que señalan a Colombia realmente no es. Solamente es la persona que llega, que extranjera, llega a nuestro país, se da cuenta realmente cómo se vive en Colombia y como dice uno, que es un buen vividero. Y no me deja mentir allí, Carlos. O sea, nuestro país es hermoso, nuestro país es maravilloso. De pronto te pregunta y dice, bueno, pero si tiene todo eso, ¿por qué hoy día estás aquí? Bueno, porque digamos que al salir hay unas oportunidades diferentes, el cual uno quiere vivir de una manera diferente a sabiendas que pues sin tener aquí estar uno dado de alta, como dice uno acá, pues le tocan ciertos trabajos que no está mal, pero que no tiene uno esa libertad, ¿no? Pero nada, aquí estamos y en Noruega no es tan fácil de pronto quedarse, no es como España, que dice uno, bueno, puedo quedarme con ciertas dificultades, pero allá es mucho más complicado. Igual, pues la meta era España, no quedarme directamente allí en Oslo.
Muy bien, muchas gracias. Carlos, hablando al hilo de de lo que nos ha comentado Ángela, económicamente, ¿cuál es la situación colombiana ahora? Bueno, económicamente le tengo una buena noticia. En el día de ayer, un diario muy prestigioso de Estados Unidos, The Economist, hizo un estudio muy serio en cuanto a la economía de la OCDE y Colombia estuvo en el cuarto puesto. Colombia, a pesar de todos esos problemas que les comenté, y me quedo corto. Eh, a pesar de eso, pues la economía en Colombia ha crecido un poco. La economía, somos el cuarto país de la OCDE, somos una economía sólida a pesar de que el gobierno anterior no pagó unos subsidios a los combustibles, dejó unos 70 billones de pesos sin pagar, este gobierno los pagó. En plena pandemia, el gobierno anterior se endeudó con el Fondo Monetario Internacional por 5.300 millones de pesos. Afortunadamente ya este gobierno pagó toda la deuda y hoy se presta a aumentarle el salario a los trabajadores, el salario mínimo. Los empresarios dicen que ellos están dispuestos a aumentar un 7.20. El gobierno dice que el aumento sería muy bueno para los trabajadores este año en un 13.3%. Algunos empresarios se han parado de la mesa de concertación y pues todo apunta de que el gobierno va a decretar el 13.3% de aumento salarial a todos los colombianos que devengan un salario mínimo y eso puede ser la justicia económica que el pueblo lo necesita porque entre más gane una persona, hay más recursos, esa persona gasta más y contrario a lo que dicen los empresarios, que sería bueno de que a ellos le bajaran los impuestos, cosa que se ha hecho en este país y no han generado empleo, pero siguen con su teoría de bajar los impuestos a ellos con el supuesto de generar empleo, pero eso no se ha efectuado, no se ha visto nunca y siguen con esa teoría de dar el 7.20% y que le bajen los impuestos a los empleados. Este gobierno está dispuesto, querido Javier, de no dar su brazo a torcer y entregarle ese 13.3% a todos los trabajadores aquí en Colombia, que es una buena noticia económica. Además, pues el gobierno está comprando tierras, se la está dando al campesino para que lo trabaje. La idea de este gobierno es que Colombia no solamente viva del petróleo como siempre ha vivido. Antes vivíamos del café, hoy en día aún vivimos del petróleo, de la extracción del petróleo. Este gobierno está comprometido con el tema ambiental y por eso le está entregando tierras a los campesinos para que Colombia en un futuro no muy lejano sea la despensa mundial. Colombia tiene diferentes climas, Colombia tiene unas tierras muy buenas en cuanto a la producción de alimentos y eso es lo que se está apuntando actualmente. Yo creo que todos tenemos que aprender todos, pero evidentemente España también tendría que aprender mucho de Colombia. Ángela, cualquier pregunta, cualquier observación, valoración que le quieras hacer a nuestro invitado, adelante. Bueno, Carlos, bueno, basado a toda la trayectoria bueno, que todos sabemos, porque yo más que nadie sé todo tu proceso y demás, yo quisiera preguntarte de todos estos reconocimientos, esta trayectoria,
¿Tú qué le dirías a tu yo de hace 10 años? ¿Qué le dirías? A mi yo de hace 10 años, pues que madure un poco, ya que pues hace 10 años y más me metí con un medio de comunicación que se llamaba una revista escrita, La Otra Verdad. Estaba un poco, digamos, con un poco menos de experiencia, pero me gusta eso, el periodismo investigativo, y junto con un compañero, eh, Sixto Pinto, que era el director de la época de esa revista, hicimos grandes investigaciones y como dice Ángela, ¿qué le diría a mi otro yo? Pues que no me hubiera metido de lleno porque puse en peligro mi familia, tuve que separarme de mi familia por un tiempo, hubo amenazas, donde yo trabajaba, pues en las noches tenía que ir o dejar pasar todas esas horas y me iba para el apartamento donde vivía en la época a altas horas de la noche y lo hacía a través de un taxi, me metía en un baúl de un taxi, porque aquí cuando uno investiga, cuando uno mueve cimientos, es como una condena de muerte. Entonces, ¿qué le diría a mi otro yo? Que no me hubiera metido en esos, porque expuse mucho a mi familia y sobre todo a mi hijo, que, que, que estaba muy pequeño y lo veía muy esporádicamente. Experiencias. Total. Sí. Son experiencias Carlos, y eso hace. sí, así es, Sí. así es. Carlos, actualmente en Colombia se puede escribir de lo que sea sin arriesgar la vida. Eh, bueno, a pesar de que Colombia vivió un momento muy oscuro en cuanto a la muerte de periodistas, hoy digamos que ha bajado un poco. De pronto han buscado otros métodos de intimidación para que no solamente se utilice como utilizaban en años anteriores la muerte, sino el exilio. Hay muchos periodistas que se han ido, periodistas muy buenos, muy reconocidos que se han ido a otros países porque el acoso, las llamadas, las intimidaciones, y eso va haciendo mella, querido Javier, y, y la vida se le vuelve insoportable. Aquí se llaman chuzadas, le chuzan los teléfonos, es decir, las interceptaciones ilegales, todos lo escuchan, lo persiguen a uno. Entonces, el método de la criminalidad que antes se veía, ahora no, ahora es el exilio y entonces se vuelve, claro, se vuelve muy peligroso, muy peligroso. Yo he cometido errores el año pasado con infidencia, yo a través de una fuente que uno tiene como periodista, me dijo que un expresidente de Colombia tenía que ver con la muerte de un exalcalde y yo saqué la nota, yo la titulé y esa nota se hizo viral, no sabes cuánto aquí en este país. Y Prensa Mercosur pues estuvo ahí en los primeros, digamos, lugares en cuanto en cuanto a likes. Ahora se presenta ese fenómeno, likes en los artículos. Y entonces, pues tuve que retractarme porque la fuente mía nunca me entregó los soportes y fui muy apresurado, pero me tocó retractarme. Pero tú sabes, Javier, de que cuando sale una nota, la retractación no se hace tan visible como
como el titular inicial. Entonces eso también me llevó a una incomodidad, no salía del apartamento porque no era tema de corrupción, sino un señalamiento ya un poco más allá, que es la muerte de un exalcalde y bueno, y afortunadamente tenía o tengo un amigo que le llegó al personaje, al expresidente y se aclaró el tema, se aclaró el tema. Pero sí, es el exilio al que uno está condenado en estos últimos tiempos, que también pues dejar a la familia, dejar la cultura, dejar el país, dejar todo y de irse a buscar otros horizontes y empezar de cero, de cero. Hay muchos colegas que se han ido para Estados Unidos y ahí han dejado su profesión y han empezado a otras labores que no eran las de ellos, no eran propios de ellos y eso da mucha tristeza y es lamentable. Pues la verdad que sí, queridísimo Carlos. Ángela, tú conoces tres culturas. La tuya, yo sé que tú amas profundamente Colombia, conoces la cultura nórdica, Noruega, y también conoces la cultura del sur, España, y dentro del sur, Andalucía. De las dos culturas, que no son la tuya específicamente, ¿qué es lo que tendría que mejorar Oslo y Sevilla? O Noruega y España cara a la persona que viene de fuera. ¿Qué tendría que mejorar? Bueno, Javier, yo sé que, bueno, mirando desde el punto de vista de nuestro país, pues allá todas las personas que desean ir extranjeras, pues son muy bien recibidas, muy bien recibidas. No quiero decir de que yo he sido mal recibida acá, no, acá en España, no, es, pero ha sido el tema bastante complicado en cuanto a, digamos, al empleo. Yo diría que de pronto dar un poco más de oportunidad a las personas que vienen, al emigrante, darle la oportunidad de por lo menos conocerles conocer más cuál es su necesidad, ¿sí? Su necesidad, el por qué está aquí, por qué vino, cuáles son sus razones, investigar un poco más en cuanto a eso. Y eso prácticamente, digamos que en general son todos toda la parte diferente a mi país, porque mi país, como te decía al comienzo, eh, no hay señalamiento de ninguna de las personas que llegan y nunca pasa eso. Entonces, desafortunadamente, pues cuando uno sale, pues nos señalan mucho y no nos dan esa oportunidad de investigar un poco más el por qué esa persona está acá, y así sucesivamente. De pronto esa parte, Javier. Muy bien, sí. Cualquier pregunta que le quieras hacer a nuestro invitado, Carlos, adelante, Ángel. Bueno, Carlos, siguiendo el hilo de la pregunta que te hizo Javier en cuanto de que si había esa libertad, ¿no? de escribir o de publicar algo, con toda tu trayectoria que has tenido, yo te preguntaría, ¿cómo ha cambiado tu forma de narrar, de hacer historia, de ese tiempo anterior ahora a este tiempo? Bueno, de pronto un poco más de prudencia y el periodismo se basa cuando uno se mete a ese género periodístico que se llama el periodismo investigativo. La columna vertebral son las pruebas. Y como les expliqué anteriormente, ingenuamente, pues es una fuente, aún la sigo utilizando, una fuente confiable y no las tenía. Entonces, respecto a tu pregunta es eso, cuidarse mucho,
de, de no, de no decir mentiras, porque el periodismo también es eso, no decir la verdad, manejar esta profesión con ética. Si un periodista no tiene la ética correspondiente, es un falso periodista porque tal vez es un mercader de la información, como las hay aquí mucho en Colombia. Noticias falsas, noticias inventadas, noticias que todos los días y que afortunadamente los colombianos ya han despertado un poco sobre distinguir qué noticia es verdad, qué noticia es mentira. Eh, Ahorita estaba leyendo un titular de un medio de comunicación internacional y decía que tiene también acento aquí en Colombia, como lo tiene Mercosur, es un medio de Argentina, diciendo que el expresidente Álvaro Uribe había entregado unas tierras eh, y que los campesinos estaban totalmente felices. Ese es un titular que no corresponde a la realidad, porque el que le quitó las tierras a una finca que dicen que es del tamaño de Bogotá, que tiene el expresidente, con miles y miles de hectáreas, ahí hubo 32, si no estoy equivocado, 32 hectáreas que la Agencia Nacional de Tierras le quitó al expresidente. O sea, una cuestión jurídica que al fin y al cabo tuvo que entregar esas tierras y el gobierno se las entregó a los campesinos, precisamente por el tema que yo les comentaba, que se ha propuesto a darle tierra a los campesinos para que Colombia cultive, deje ese extractivismo del petróleo y Colombia se convierta en un país agrícola, porque hace mucho tiempo Colombia era de la era del café, de la era de la producción de la tierra, ¿sí? Y la tierra la trabajan son los campesinos. O sea, fue un titular que no correspondió a la realidad y entonces en eso hay que ser muy cuidadoso, así sea de que el periodista tenga alguna tendencia, porque la hay, eso es normal, una tendencia, me gusta este gobierno, me gusta, pero hay que conservar la neutralidad y hay que conservar la ética. Y yo he tratado de eso, Ángela. Gracias. Sí, Carlos, hubo una entrevista en el late sudamericano, en Mercosur. Era una persona que estaba cercano a un círculo religioso, no sé si era predicador, que dijo algo también no sé si era un pastor evangelista, una persona dentro de la política, que dijo algo en torno al presidente Gustavo Petro, que a mí me sorprendió. Dijo, es que el presidente Petro es demasiado demócrata, no es demasiado democrático, no se puede ser tan democrático. Yo, la verdad es que esto me dejó un poco fuera de juego. Bueno, ¿cómo puede ser negativo ser democrático o ser demasiado democrático? O lo eres o no lo eres. Yo no conozco a nadie, a ninguna mujer que esté medio embarazada. O está embarazada o no está embarazada. O eres demócrata o no eres demócrata. No sé si tú recuerdas esta entrevista. ¿Tú eso cómo lo ves en Colombia? Sí, fue una entrevista de un personaje que no se guarda a pesar de ser, porque dicen que los que pregonan la palabra de Dios son muy prudentes y aman, y ese pastor que se llama Alfredo Sá, no lo es muy, muy controvertido aquí en Colombia. El presidente lo nombró como jefe de despacho de la presidencia. Eh,
tuvo algunos roces con los medios de comunicación. Y sí me acuerdo que dijo eso, y la verdad se ha dicho de que el presidente eh, de pronto abusa un poco de la democracia, ¿sí? Abusa un poco porque, Javier, todos los días titulares de prensa amañados, todos los días en contra del gobierno, dicen mentiras, le pasan derecho de petición, lo acusan en la Corte Constitucional, lo acusan en el Consejo Nacional Electoral y él defiéndase y defiéndase. Y la bandera que ha tenido la oposición a este gobierno es que nos vamos a convertir en Venezuela, que el gobierno nacional nos va a llevar a Venezuela. Imagínense, ya se va a acabar este gobierno y el presidente no ha cerrado ningún medio de comunicación. No, él se defiende por su cuenta de Twitter, no ha cerrado ningún medio de comunicación. En Venezuela la economía es del petróleo y del gas y del carbón. Aquí se quiere salir de esa economía fósil, o sea, totalmente contrario a la venezolana. Los venezolanos en la época de Chávez y del mismo Maduro cerraban medios de comunicación. Aquí este gobierno ha sido muy demócrata, no ha cerrado medios de comunicación por el estilo. En Venezuela todo, digamos, es en muchas circunstancias eh, subsidiado. Aquí hay algunos subsidios, por ejemplo, el subsidio que le van a dar a los ancianitos, a los viejitos, que no es mucho, pero antes le estaban dando un subsidio de 80.000 pesos cada 2 meses. 8 por 4, 32, eran como $32 cada 2 meses, y ahora le van a aumentar un subsidio a 240.000 cada mes, que no es mucho, pero hay viejitos que ya estorban, lamentablemente, para algunas familias estorban, están en su cuarto, los tratan mal. Entonces la idea es de que se le lleve un subsidio, ese viejito lleve y aporte algo a su casa y tengan la seguridad, Javi, de que ya, Javier, ya lo van a mirar con otros ojos, porque ya esa plática la anhelan cada fin de mes. Entonces, es decir, que el presidente sí le contesta a la gente que lo ofende y con palabras de muchos calibres, y el presidente ha sido muy demócrata, muy respetuoso con la oposición. Y entonces sí tenía razón el pastor Sade cuando lo entrevistamos, de que el presidente abusa de su democracia, de la democracia que él practica. Entonces, eso es bueno. Algunos internautas que son afines a este gobierno le dicen, pero presidente, usted tiene el poder, usted por qué no manda a enjuiciar a alguien o a fulana de tal o al tal periodista, y el presidente no, ahí está firme, dice, yo no tengo por qué hacer eso, estamos en una democracia, la opinión de la gente se respeta, y ahí eso es admirable, Javier. Sí, la verdad que sí. Aquí tiene que ser un patrón común de las posiciones más a la derecha, porque aquí en España hace no sé cuánto tiempo que estamos en un gobierno bolivariano comunista. Es que no saben ni lo que es Venezuela, ni lo que es el comunismo, ni lo que es el socialismo. En España creo que hay dos localidades, dos, donde el modelo político es socialista, porque mucha gente ignora que el socialismo es el paso previo al comunismo. No existe un comunismo, no. El socialismo es el paso previo para el comunismo. Bueno, pues en España, en el sur de España, en Andalucía, hay un pueblo donde se rige por los principios marxistas, que es Marinaleda, desde hace muchísimos años.
hay otro más, pero bueno, ese otro no recuerdo el nombre ahora, pero me ha añadido que los que dicen que somos un Estado comunista bolivariano en Colombia, aquí en España, que vengan todos aquí a Marina Leda para que vean lo que es un socialismo, comunismo. Entonces, en fin, cosas mías. Sí. Ángela, adelante. Bueno, Carlos, yo digo que de pronto esta pregunta era al comienzo, pero no me voy a quedar con el deseo de hacértela. Dime cuáles fueron tus primeros pasos y qué te llevó a hacer allá al periodismo. Bueno, en mi bachillerato, mientras que los demás compañeros se inscribían a los torneos de voleibol, de básquetbol, de microfútbol, junto con un compañero que recuerdo muy bien, hoy en día está en una cadena muy conocida, se llama Caracol de Colombia, eh, Orlando Montero, mientras que nosotros desechábamos esas actividades propias de los jóvenes, nosotros nos poníamos a narrar esos torneos intercolegiales y teníamos audiencia. Nosotros cogíamos un palo y yo narraba y mi amigo hacía los comerciales y a veces nos turnábamos y de ahí nació ese amor. Y además yo tengo mi hermano mayor que es periodista, Luis Eduardo, ha trabajado en grandes medios acá en Colombia también y hoy en día vive en Oslo. Y ahí nació mi hormiguita, mi picazón por el periodismo, que lo quiero mucho y lo amo mucho y lo vivo porque el periodismo también es de ayuda, ser un puente para la comunidad. El periodista debe convertirse en eso, el que no es humano, que no se meta en esto. Como dice la frase, si usted no es humano y tiene un buen corazón, no te metas a periodista porque no vas a hacer. Entonces uno vive con mucha emoción esta profesión y todos los días el querer de ayudar, el querer de solucionar los problemas, hacer ese puente entre el gobierno y la comunidad. Esa es la labor del periodista. Entonces, yo me he enfocado en eso y bueno, y he tenido algunas satisfacciones, algunas lágrimas también, porque de llegar a ayudar a la gente, a una comunidad y decir, caramba, lo logré, caramba, hice ese puente, caramba, ayudé a estas personas en los barrios, en las veredas. Eso es muy satisfactorio, Ángela. Claro, eso es un servicio, el periodismo. Es un servicio. Claro que sí. Pues como quien no quiere la cosa, 42 minutos casi. Mi padre, que en paz descanse, es un hombre muy, muy sabio. Decía que quería que yo fuera a la universidad, no para estudiar, sino para que nadie me engañara. Y también me decía que para ser bueno en cualquier profesión, antes se tenía que ser buena persona. Creo que si no eres humano, si no eres persona, creo que el humano nace, pero la persona se hace, entonces nunca podrás ser ni un buen periodista, ni un buen médico, ni un buen profesor, etcétera. Carlos Castañeda, muchísimas gracias, compañero, por haber estado por aquí, por haber dedicado ese tiempo que tienes muy escaso porque no paras. Y como dices en Radio Prensa Mercosur, pasó Colombia. Paso a Colombia. Qué bueno. Me alegra mucho, doctor Javier, que me hayas invitado, que se pasó rápido esta tertulia. Sí, sí. Muy rápido, pero estoy con ese corazón para ti, querido amigo. En lo que necesites, yo soy tu amigo, yo soy tu hermano. Y aquí estaré siempre, querido Javier.
Jolín, Carlos, me has emocionado. Mira el título que le voy a poner al programa, lo voy a poner por aquí. Colombia, Jardín del Edén. Creo que con eso está todo Qué dicho. bonito, muy hermoso, qué bonito. Me Carlos, gusta. muchas gracias. Ángela Socarrás, muchísimas gracias también a ti, compañera. Nos vemos. Ok, gracias a ti, Javier, y gracias, Carlos. La verdad que qué alegría haber compartido contigo este espacio. Te quiero mucho, Yo también. cuídate y bueno, Gracias. ojalá puedas venir aquí a Europa para verte. Tú sabes que ahorita me toca demorar mucho acá. Sí, sí, sí. Ahí estoy. Vamos a abrir el espacio y claro que sí. Me gustaría Muy mucho. bien. Saludos, Sí, compañeros. Un abrazo. Muchas Cuídate. vale. bendiciones. Gracias. Bendiciones para ti. Amén. Vale.